En este audio video mm, quiero hablar sobre las creencias limitantes. ¿Cuáles cosas son las que no nos dejan ser lo que queremos ser? ¿Qué cosas son las que no permiten que logremos nuestros propósitos o nuestras metas? Vamos a revisar cómo, cómo nuestras creencias limitantes afectan negativamente nuestra vida y cómo podríamos cambiarlas, ¿sí? Aunque es posible que sea difícil cuando ya estamos demasiado adultos, pero cambiarlas para obtener una nueva perspectiva de la vida y alcanzar las metas, aunque de adultos ya sean otras metas, pero poder alcanzarlas. ¿Y qué son las creencias? En términos generales, las creencias son pensamientos o suposiciones que una persona tiene sobre sí misma, sobre los demás o sobre el mundo. Muchas veces pueden ser conscientes o inconscientes. Y lo más crucial es que pueden ser verdaderas, pero también pueden ser falsas. Entonces, aquí nos podemos hasta pasar una noche entera pensando en que lo que yo haya creído toda la vida no puede haber sido verdad. Y es posible. Las creencias, entender las creencias, reconocerlas, cambiarlas o modificarlas, transformarlas, son importantes porque influyen pues, los pensamientos, definitivamente, las acciones, las decisiones, los comportamientos. Entonces, ¿cómo afectan en términos generales a nuestra vida? ¿Sí? En nuestra vida estamos jugando la autoestima, la forma en que nos relacionamos con las personas, las decisiones, incluso las creencias influyen en nuestras habilidades. ¿Sí? Por ejemplo, el querer siempre haber querido jugar fútbol y porque alguien quizás nos dijo que nosotros no servíamos para fútbol, nunca lo intentamos y posiblemente sí éramos capaces. Y teníamos la estructura física, teníamos la capacidad, teníamos la motivación y teníamos el deseo inicial. Pero por escuchar algo allá que se nos metió como un bicho en la mente, no lo realizamos. Esa creencia se podría calificar como falsa y externa. Entonces, incluso las creencias pueden afectar la salud, ¿sí? Entonces, creer que nosotros sufrimos de algo o que algún clima nos hace mal o que un barrio nos hace mal o que debemos cerrar nuestras ventanas porque hay inseguridad y entonces al cerrar las ventanas el aire no corre y nos enfermamos. Algunas creencias son positivas y nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Ojalá nosotros estuviéramos llenos de creencias positivas. Pero hay otras creencias que son negativas o limitantes. Y esas nos impiden, pues, lo que estaba hablando ahora, y nos impiden ver nuestras habilidades, nuestras capacidades, se vuelven obstáculos imaginarios para alcanzar metas y definitivamente para vivir plenamente. Llegado el caso, es importante identificar esas creencias. Cuando nosotros ya nos hemos observado y nos hemos dado cuenta que nuestra vida no es lo que queríamos ser, deberíamos parar y revisar si son nuestras creencias las que nos han llevado hasta ahí de alguna manera, ¿sí? Sí, hace poco hice una frase que decía que bien o mal, usted solo fue el único que decidió llegar hasta donde está, pero ahí influyen las creencias. Por eso es importante identificarlas y trabajar pues para reemplazarlas con creencias más positivas, constructivas, creativas. Como decíamos ahora, las creencias y más las limitantes son pensamientos o suposiciones sobre nosotros mismos, los demás del mundo, pero eso se manifiesta en forma de autodudas, es decir,
nos, nos metemos el bicho nosotros mismos. Miedos, inseguridades, obstáculos. Pero lo más increíble es que esas creencias se basan en experiencias pasadas o experiencias imaginadas o las expectativas de los demás. Y aquí estoy escribiendo algo. Imaginadas. Las expectativas de los demás. ¿Qué tanto influyen las expectativas de los demás en nuestras creencias? ¿Sí? Nuestro papá, quizás, mi mamá me contaba que mi papá quería que yo fuera futbolista, pero yo no fui futbolista, y me puso Osvaldo porque había un futbolista goleador que se llamaba Osvaldo. Pero no salí futbolista, sino basquetbolista. Ese fue un deporte que a mí me apasionaba mucho. Y lo hice competitivo, pero no profesional, obviamente. Mi profesión es otra cosa. Pero entonces las expectativas nos pueden frustrar porque podemos venir felices de jugar baloncesto y entonces alguien nos dice, usted debió dedicarse al fútbol. y eso es un bicho en la mente, es un virus en la mente. Como decíamos ahora, las creencias pueden ser irracionales, falsas o verdaderas, o imaginarias, ilusiones. Es increíble que este tema sea tan crucial. Como decíamos ahora, las creencias limitantes y las negativas afectan la autoestima hasta el punto que nos pueden enfermar, afectan las relaciones. El creer que, por ejemplo, que tú no eres capaz de conquistar, o que tú no eres capaz de trabajar, o que tú no eres capaz de relacionarte, alguien lo dijo y nosotros lo creímos. ¿Sí? Afectan nuestras decisiones, creernos o no creernos capaces de algo, creernos capaces de hacer un trabajo. Definitivamente las creencias limitantes no son desarrolladas por nadie más. Es decir, alguien mete el bicho, pero el que se encarga de desarrollarlas somos nosotros mismos. Y nosotros mismos las podemos perpetuar eternamente hasta el final. Y quizás al final, cuando ya estemos casi muertos, nos damos cuenta que así no era, pero ya para qué. Entonces, estas creencias pueden afectar la vida de una persona muy dramático. ¿Y cómo las identificamos? ¿Cómo identificamos las creencias limitantes? ¿Cómo identificamos las positivas para reforzarlas? La mayoría se manifiestan en nuestros pensamientos. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer que tenemos pensamientos negativos, que tenemos pensamientos derrotistas, que tenemos pensamientos pobres, que tenemos pensamientos limitados, muy limitados. Entonces, la diferencia entre alguien que es exitoso económico o en su profesión o en el deporte es porque tienen creencias demasiado amplias, demasiado creativas, demasiado positivas, creen demasiado en ellos mismos. Entonces, las creencias limitantes son muy arraigadas, que a menudo se vuelven como costumbre parte del paisaje y pasan desapercibidas como parte de ya las creemos incluso parte de nuestra personalidad, lo que no es cierto. ¿Sí? Por eso es importante aprender a reconocerlas. A continuación de esto vamos a hacer un pequeño taller que lo voy a promover por ahí en una semana. Entonces, ¿cómo podemos ver las creencias? Podemos usar un diario, un papel o un documento en el computador para registrar nuestros pensamientos o cuando algo que nos demos cuenta. Por eso debemos tener mucha atención en nosotros mismos, ¿sí? Que es algo que la mayoría no ha desarrollado. Tenemos mucha atención hacia el exterior, pero poca atención o nula atención hacia nosotros mismos. Cuando damos mucha atención a nosotros mismos, incluso detectamos patrones negativos, ¿sí? Patrones de conducta, patrones de habla, patrones de declaración, ¿sí?
Entonces podemos hacernos incluso hasta preguntas reflexivas como, ¿qué pienso de mí? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué pienso de mis hermanos? ¿Qué pienso de mis amigos? ¿Qué pienso de la chica con quien salgo? ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué pienso de cantidad de cosas? O hasta preguntarse, ¿qué crees tú que piensan los demás de ti? Y te vas a dar cuenta que incluso preguntarte eso no sirve, porque lo que importa es lo que tú pienses de ti. ¿Y cómo reemplazamos las creencias limitantes con pensamientos más positivos? Lo importante es reconocer cuál es el patrón con el cual estamos funcionando, ¿sí? Porque a veces estamos funcionando, nos metieron un patrón de conducta puede ser desde la escuela o puede ser desde la familia. Es posible que alguna falla, alguna característica haya contribuido a que hubiéramos crecido tímidos, por ejemplo, o lanzados o arriesgados. Yo tenía problemas de edición y pues quizás todavía lo tengo, pero ¿cómo lo modificamos? Primero es darnos cuenta, ¿sí? Existen técnicas como el pensamiento refutativo, es decir, darnos cuenta y decir, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Quién me detiene para hacerlo? ¿Quién me va a juzgar si cambio? La meditación, por ejemplo, es pensar a solas cuando nos vamos a acostar, si nos vamos a caminar, a hacer deporte o a la piscina, pensar cuáles son nuestros patrones de conducta, incluso cuáles son nuestros patrones de alimentación, de pensamiento, como si nos estamos dando a la otra persona como somos o como queremos que la otra persona quiera que nosotros seamos. Entonces, hay un pensamiento con el cual podemos reemplazar las creencias limitantes, es buscar como pruebas que contradigan esas creencias que tenemos negativas, ¿sí? Y buscar cómo llegar a eso. La meditación nos permite en verdad llegar a tener más conciencia de los pensamientos y de la emoción, incluso hasta por qué respondemos de una manera, por qué reaccionamos así, por qué nos enojamos, y después nos damos cuenta que enojarnos por ello no servía de nada y no sirvió y no sirve, simplemente daño alguna conexión, daño alguna relación. Podemos aprender a cambiar las creencias con afirmaciones positivas, por ejemplo. Si tenemos miedo, no sabemos nadar, pero queremos aprender a nadar, podemos afirmar que podemos hacerlo, levantarnos y recordar. Y si nos cuesta recordar, porque no es un patrón de nuestra vida, pues leer la hoja que tenemos al lado de la cama, ¿sí? Practicar la gratitud por las cosas que tenemos, practicar la gratitud por las personas que están ahí, porque de alguna manera nos permiten una perspectiva de la vida también. El PNL también es muy útil para reemplazar creencias limitantes, ¿sí? Cómo pensamos, si escuchamos o no escuchamos, si sabemos que una persona está enojada. Con el PNL podemos llegar a aprender si una persona está enojada, y si está enojada no podemos ir diciendo sandeces o entre comillas verdades que nosotros diríamos en otro momento. Entonces sería interesante leer más de este tema, asistir a talleres o terapias. Existen muchos cursos en línea y bueno, espero que el tema haya sido de interés. Hemos revisado el tema de las creencias limitantes, cómo afectan la vida, también ver cómo las podemos identificar y reemplazarlas para tener mejor vida. Todo es por una mejor vida. Y final, no te pongas una presión. Recuerda que cambiar algo y que es negativo, eso ha sido aprendido por reforzamiento diario, y cambiar esas creencias limitantes puede tomar tiempo y práctica.
pero con dedicación, con perseverancia, con optimismo, yo creo que podemos cambiar un poco. Quizás no cambiar todos nuestros patrones, pero podemos llegar a un nivel donde veamos una nueva perspectiva de las cosas y en ese lugar poder alcanzar lo que queremos, poder alcanzar nuestros propósitos y metas. Espero que el tema les haya gustado. Cuídense mucho. Un abrazo y recuerden, suscríbanse. Suscríbanse porque si somos más, eso me motiva a generar más contenidos, más información. Recuerden que estos son resúmenes de muchas lecturas amplias que he querido hacer llegar en un formato rápido, manejando el carro, yendo cuando se van a ir a la cama, poder escucharlo en cualquier instante. Si van a la piscina o están haciendo deporte, se ponen sus audífonos, se van caminando, se sientan al lado del río o en un césped y solamente escuchan. Aquí no necesitan ver, no tengo escrito de nada, solamente escuchar. Lo pueden repetir cuantas veces quieran, porque de eso se trata, aprender. Un abrazo, bendiciones y cuídense mucho. Chao, chao.